Hola, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Eva Guadalupe Álvarez Velasco y hoy vamos a abordar el tema de hipopituitarismo. Nosotros pertenecemos al Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta, y voy a abordar temas como definición, etiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento, para que se queden. No se olviden de darle suscribir, dedito arriba y activar la campanita de notificaciones para ver más videos de nosotros. Iniciemos con este tema. Vamos a ver un poco de anatomía acerca de la glándula hipófisis. La glándula hipófisis va a estar sentada en la silla turca en la depresión del hueso esfenoides, en la base del cráneo. Ella va a estar cubierta por el diafragma ciliar y va a dividirse en dos lóbulos, uno anterior y uno posterior, y se va a unir con el hipotálamo por medio del tallo hipofisiario y va a estar relacionada con el quiasma óptico. En el hipotálamo vamos a encontrar 10 núcleos que van a servir para diferentes cosas como el control de la saciedad, del hambre, de la temperatura, pero también nos van a secretar hormonas para la adenohipófisis y para la neurohipófisis. El preóptico, el paraventricular, el supraóptico y el arcuato van a secretar estas hormonas y van a viajar por el sistema porta hipofisiario hacia la glándula adenohipófisis. Y ahí van a estimular a las diferentes células que se encuentran ahí, como las tirotropas, las gonadotropas, las corticotropas, las lactotropas y las somatotropas, que van a secretar otras hormonas para que estimulen otras glándulas y van a salir al torrente sanguíneo. Por otro lado tenemos a la neurohipófisis, que va a ser una extensión del tejido nervioso del hipotálamo y se van a extender sus axones. Se van a producir dos hormonas, la antidiurética y la oxitocina, y van a viajar por estos axones hacia unos botones donde se van a almacenar y cuando sean requeridas van a ser liberadas también al torrente sanguíneo. Continuando con la exposición, les voy a explicar qué es el eje hipotálamo hipófisis glándula endocrina. Este va a ser un sistema cuya función es mantener el equilibrio de los niveles hormonales hipofisiarios. ¿Y esto cómo se va a hacer? Primero que nada va a llegar un estímulo a lo que es el hipotálamo. El hipotálamo va a enviar una hormona que se llama hormona liberadora hacia la adenohipófisis. En la adenohipófisis, estas hormonas liberadoras van a estimular a la adenohipófisis para que secrete otras hormonas. Estas otras hormonas van a ir a la glándula endocrina a estimularla para que secrete otras hormonas para que vayan a la célula diana para que se produzca su efecto. Ejemplos de glándulas endocrinas tenemos a la tiroides, a las gónadas, a las glándulas suprarrenales. Vamos a tener varios ejes, como es el eje hipotálamo hipófisis tiroides. En primera instancia, el hipotálamo va a secretar las hormonas liberadoras. En este caso es la hormona liberadora de tirotropina, que va a llegar a la célula tirotropas para que secreten TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides va a viajar por torrente sanguíneo hasta lo que es la tiroides, y en la tiroides van a secretar T3 y T4. Esto nos va a servir para el mantenimiento de la temperatura, regular el consumo de oxígeno, mantenimiento del peso, contracción del corazón, síntesis proteica, metabolismo de colesterol y triglicéridos, regulación del metabolismo del calcio, y va a ser esencial para el funcionamiento de todos los tejidos. También tenemos otro eje como es el eje hipotálamo hipófisis adrenal. En el hipotálamo se van a secretar la hormona liberadora de corticotropinas, que va a viajar por el sistema porta hipofisiario hasta las células corticotropas. Ahí en las células corticotropas va a estimular lo que es la producción de la hormona adrenocorticotrópica
que va a viajar por el sistema porta hasta llegar a lo que es la corteza de la glándula suprarrenal y secreta varias hormonas, como es la aldosterona, que nos ayuda para el equilibrio electrolítico, el cortisol, que nos ayuda para la gluconeogénesis, maduración del sistema nervioso central y lipólisis. Además de los andrógenos, que en las mujeres van a hacer que desarrollen el vello púbico, axilar y la libido, y en los hombres va igual a hacer a la hormona testosterona, que les va a dar sus caracteres secundarios masculinos a los hombres. En el eje hipotálamo hipófisis glándula mamaria, en el hipotálamo se va a secretar la hormona liberadora de prolactina, que va a viajar por el sistema porta a las células lactotropas para secretar prolactina. La prolactina va a salir por el sistema porta hasta la glándula mamaria, y ahí en la glándula mamaria va a hacer que se estimule la producción de leche. Cuando ya no sea requerido, se va a secretar otra hormona, que es la hormona inhibidora de prolactina, que es la dopamina. Hipotálamo, hipófisis, gónadas. En el hipotálamo se va a secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, que va a viajar por el sistema porta hacia las células gonadotropas. Las células gonadotropas van a secretar hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Estas van a viajar por el torrente sanguíneo hasta lo que son las gónadas. En el caso de los hombres van a ser los testículos, y en el caso de las mujeres van a ser los ovarios. En los testículos se va a producir la espermatogénesis y la secreción de andrógenos, y en las mujeres nos va a servir para la ovulación, desarrollo folicular, secreción de estrógenos y progesterona. Ahora tenemos el eje hipotálamo-hipófisis junto con la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento en el hipotálamo va a salir como hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Va a viajar por el sistema porta hacia las células somatotropas, y ahí las células somatotropas se va a generar la hormona del crecimiento. Esta va a viajar por el sistema porta hipoficiario hasta lo que es el tejido adiposo, el hueso y el músculo. Y en el músculo nos va a ayudar para que hagamos hiperglucemia en el tejido adiposo para el aumento de los ácidos grasos libres, y en el hueso para el crecimiento y desarrollo. Y cuando ya no sea requerida, va a ser inhibida por lo que es la somatostatina. Ahora el eje hipotálamo-neurohipófisis. En la neurohipófisis va a ser una extensión del sistema nervioso, por lo cual los axones van a llegar hasta la neurohipófisis. Va a ser más pequeña que lo que es la glándula adenohipófisis. En el hipotálamo se van a secretar dos hormonas, la oxitocina y la antidiurética. La antidiurética va a viajar por esos axones hasta los botones, donde se va a almacenar, y de ahí, cuando sea requerida, va a ir al riñón, especialmente al tubo contorneado distal y al túbulo colector, para reabsorber agua. La oxitocina también va a viajar por estos axones hasta los botones, pero ella va a dirigirse a dos órganos blancos, como lo es el útero para las contracciones uterinas, por ejemplo cuando una mujer tiene un parto, y para la glándula mamaria, igual para dar contracción del miopitelio y haya eyección de la leche. Introduciéndonos al tema, vamos a ver cuál es la definición de hipopituitarismo. Como tal, el término hipo va a referir a la disminución, y pituitarismo hace referencia a la glándula pituitaria o hipófisis, por lo cual se va a definir como una afección en la cual la glándula hipófisis no produce las cantidades normales de algunas o de todas sus hormonas. Y cuando es de todas sus hormonas, lo vamos a llamar panhipopituitarismo. Pan significa todo, hipo, baja producción, y pituitarismo de las hormonas pituitarias. En la epidemiología, pues va a ser una patología bastante rara y de difícil diagnóstico. A nivel internacional, el hipopituitarismo tiene una incidencia estimada de 4.2 casos por cada 100.000 habitantes por año,
y una prevalencia estimada de 45.5 casos por cada 100 habitantes sin diferencia de género. Dentro de su etiología va a tener varias etiologías. Se van a dividir en hereditarias y adquiridas. En las adquiridas tenemos a lo que son los adenomas hipoficiarios, como adenoma hipoficiarios no funcionantes que no producen hormonas, adenomas hipoficiarios funcionantes, cirugía previa de un adenoma hipoficiario. ¿Y esto por qué? ¿Por qué la cirugía? Cuando le hacen una cirugía para extirpar un adenoma, pues el cirujano también puede traerse a la glándula hipófisis. ¿Por qué? Porque es muy pequeña y entonces cuando él se la trae puede producir un hipopituitarismo. Hay otros tumores que van a producir hipopituitarismo, como es el craniofaringioma, los quistes de la bolsa de Raschke y en la metástasis tumoral. La radioterapia también nos va a producir hipopituitarismo. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un adenoma hipoficiario funcionante, pues nos va a estar produciendo exceso de hormonas, por lo cual nosotros, para disminuir esa producción, pues le vamos a recomendar al paciente la radioterapia. ¿Y esto para qué? Para quemar la glándula. Y esta glándula deje de producir tanta. Pero a veces puede generar esta hipofunción, este hipopituitarismo. Otras causas son inflamatorias como hipofisitis, tuberculosis, meningitis, sarcoidosis y histiocytosis. Y pueden haber causas hemorrágicas como aploplegias. En este caso tenemos el síndrome de Sheehan, que lo vamos a ver más adelante. Y traumatismo cerebral grave, porque cuando una persona sufre un traumatismo, pues puede haber varias hemorragias y eso aumenta la presión, y si está cerca de la glándula puede ejercer esta como presión hacia la glándula y no produzca sus hormonas adecuadamente. Estas etiologías se pueden dividir en dos, la primaria y la secundaria. La primaria se va a referir cuando sean trastornos que afecten a la hipófisis y la secundaria cuando sean trastornos que afecten al hipotálamo. Dentro de las causas de la hipófisis vamos a tener los tumores, necrosis isquémica de la hipófisis, apoplejía hipofisiaria, aneurisma intracelular, procesos infecciosos o granulomatosos, procesos autoinmunes, silla turca vacía que puede ser congénita o adquirida, iatrogénica, por ejemplo, como les explicaba antes, cuando el médico cirujano pues por accidente se trae también a la glándula hipófisis, y pueden ser de forma idiopática, cuando no sabemos la causa. Pero todas estas afectan a lo que es la glándula hipófisis, por eso es primario. Dentro de las causas del hipopituitarismo secundario vamos a encontrar tumores como los gliomas, hemangiomas, craniofaringiomas. ¿Y estos por qué? Porque ellos cuando crecen dentro de la silla turca ejercen una presión hacia la glándula hipófisis. Entonces esto le causa un daño y una hipofunción. También tenemos traumatismos, lesiones vasculares como aneurisma, infarto, apoplejía hipofisiaria, enfermedades inflamatorias como encefalitis, meningitis, sarcoidosis y tuberculosis, además de daño por radiación hipofisiaria. Dentro de la fisiopatología, pues esto va a hacer que va a haber una alteración por todas las etiologías que ya vimos antes, que puede afectar a lo que es el hipotálamo, por lo cual no deja que produzcan sus hormonas liberadoras. Puede ser afectar a la glándula adenohipófisis y tampoco va a poder ella secretar todas las hormonas que van a estimular a la glándula diana. O puede ser una lesión del tallo, donde va a afectar a las dos glándulas, y esto puede generarnos un panhipopituitarismo, por lo cual va a haber disminución de todas las hormonas que se producen por falta de estímulo
o del hipotálamo o de la hipófisis. Y por lo tanto el paciente va a tener todos estos niveles de hormonas, van a tener bajos. Dentro de la progresión de deficiencia hormonal, cuando es aguda, se pueden disminuir todas las hormonas, pues de tajo. Pero cuando es de forma crónica, van a ir desapareciendo o van a ir presentando manifestaciones de hipofunción primero por la hormona del crecimiento, que va a ser la primera que se va a afectar. Esto lo vamos a poder diagnosticar en niños, cuando estos niños tienen baja talla y los padres a lo mejor son altos, pues el padre se da cuenta de que no está creciendo adecuadamente. Pero en los adultos es muy difícil que se detecte. A veces los síntomas que les crean los asocian a otras cosas menos a esta patología. La siguiente hormona que se va a disminuir es la prolactina, pero esto solamente lo vamos a poder detectar en pacientes que hayan tenido un bebé y que estén lactando y por alguna razón ya no pueden secretar leche porque hay falta de prolactina. La siguiente pueden ser las hormonas LH, que es la hormona luteinizante, y la foliculoestimulante. Y en este caso sí iban a venir los pacientes a nosotros a decirnos, doctor, tengo un problema, tengo amenorrea, en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres van a decir, tengo impotencia, y todo eso les va a preocupar y sí van a venir al doctor. La siguiente puede ser por la deficiencia de hormona estimulante de la tiroides, donde, como ya les había comentado, esta hormona va a estimular a la tiroides. Pero si ella no está y está baja, pues también van a estar bajas lo que es la T3 y la T4, por lo cual nos va a generar un hipopituitarismo secundario a que está afectada la glándula hipófisis, no la tiroides. Y por último va a ser la ACTH o la hormona adrenocorticotrópica, y en este caso sí va a ser muy peligroso porque nos puede generar una crisis suprarrenal donde el paciente se pueda morir. Esta va a ser la fisiopatología tumoral, y esta se las voy a explicar porque es un caso muy frecuente de hipopituitarismo. Casi todos los casos, el 60% de los casos se presenta por un tumor. ¿Y esto cómo es? Bueno, cuando el tumor se presenta a invadir lo que es la casa de la hipófisis, la silla turca, pues empieza a decirle, no, pues hazte para allá porque yo también quiero vivir aquí. Y la empieza a presionar, una presión mecánica. ¿Y esto qué le causa a la glándula hipófisis? Una desestructuración de sus células y destrucción de sus mismas células. Después de eso, el tumor va a comprometer lo que es la vascularización. Todo este sistema porta hipofisiario se va a comprometer por lo mismo de la compresión que va a hacer el tumor, y va a causar primero una isquemia y hasta necrosis de las células y del tejido, porque no les va a llegar suficiente sangre para que ellas puedan vivir. Pero cuando el tumor va creciendo más, esto hace que aumente la presión intracelular y por lo tanto la hipófisis se vaya más hacia atrás o hacia el rincón, y puede comprometer lo que es la comunicación del hipotálamo con la hipófisis, por lo cual no se van a secretar las hormonas adecuadamente y las vamos a tener disminuidas. La otra patología que les voy a explicar es la del síndrome de Sheehan. ¿Y esto por qué va a ocurrir? Primero que nada, va a ocurrir en lo que son las embarazadas. Y esto es porque cuando salga el bebé se puede ocurrir una hemorragia posparto. Y esta puede ser generada por varias etiologías. Y aparte, durante el embarazo, la glándula hipófisis va a crecer, va a agrandarse. ¿Y esto por qué? Porque el cuerpo mismo, cuando se está en proceso de tener ese bebé, pues va a decir, yo voy a necesitar bastantes hormonas que me produzcan prolactina para que
produzca leche, porque el niño va a necesitar la leche. Entonces va a haber una hiperplasia e hipertrofia de las células lactotropas, por lo que las células van a crecer de tamaño y también va a haber mayor número de células lactotropas. Y cuando se produzca la hemorragia, pues en los vasos que irrigan a la hipófisis, que son la arteria hipofisiaria superior y la arteria hipofisiaria inferior, van a sufrir una contracción, porque el cuerpo cuando siente que está perdiendo volumen, pues hace vasoconstricción para disminuir la pérdida. Y esto va a causar que haya un vasoespasmo en la glándula, por lo cual no va a llegar suficiente irrigación a las células y va a haber una necrosis. Y esta necrosis nos va a causar lo que es la hipofunción de la glándula hipofisiaria. La necrosis. Bueno, dentro del cuadro clínico vamos a tener que va a depender de cuál hormona están afectadas. Y este va a ser de instauración gradual. O también puede ser de forma aguda, como les había dicho, que todas las hormonas se dejan de producir y esto es por alguna apoplejía hipofisiaria que haya sufrido el paciente. Principalmente, la hipofunción de la hipófisis se va a manifestar cuando haya el 75% del parénquima se haya destruido, haya pérdida. Y entonces, pues como lo estamos viendo ahorita, al principio el paciente va a ser asintomático. Lo vamos a detectar cuando ya el paciente ya produzca síntomas y eso va a ser cuando ya el parénquima esté comprometido hasta el 75%. Bueno, si tenemos afectada lo que es la glándula suprarrenal, pues va a estar deficiente lo que es la hormona adrenocorticotrópica. Y esto nos puede producir una insuficiencia suprarrenal, que nos puede dar fatiga, hiponatremia, pérdida de peso, palidez, anorexia, náusea, vómito, hipotensión arterial, coloración oscura de la piel. Si tenemos afectada la que es la glándula hipófisis, porque no hay secreción de hormona estimulante de la tiroides, nos puede desarrollar un hipotiroidismo secundario a que la glándula hipófisis no esté produciendo la TSH. Y esto puede causar también fatiga, aumento de peso, piel seca, intolerancia al frío, estreñimiento, caída del cabello, trastornos cognitivos, bocio y bradicardia. Si tenemos deficiencia de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, va a depender si es hombre o es mujer. En las mujeres puede causar lo que es un hipogonadismo y se va a manifestar como amenorrea, infertilidad, disminución de la libido y dispareuria. Y en los hombres, pues también va a tener hipogonadismo, pero ellos van a tener disfunción eréctil, impotencia, disminución de la libido, dispareuria y van a ser infértiles también. Si tenemos deficiencia de la hormona del crecimiento en los niños y adolescentes, pues va a haber falta de crecimiento. Los niños van a ser de talla baja, van a tener un aumento de la grasa corporal, no van a alcanzar la masa muscular ósea que necesitan. Y si es en adultos, pues su calidad de vida va a ser pobre, va a tener exceso de grasa corporal, disminución de masa muscular y ósea. En el caso de la deficiencia de la prolactina, pues la mamá no va a poderle dar pecho al recién nacido. Y la deficiencia de la oxitocina, pues si hay un déficit completo, puede haber dificultad a la hora del pecho, cuando la mamá le dé pecho a su bebé. Si hay deficiencia de la hormona antidiurética, va a poder desarrollar una diabetes insípida que se va a manifestar como poliuria, que va a ir muchas veces al baño, nicturia y polidipsia. En el diagnóstico vamos a hacernos 3 preguntas. Si nosotros sospechamos de que es hipopituitarismo,
Primero que nada vamos a decir, ¿hay falla simultánea de otras glándulas endocrinas de acuerdo a los signos y síntomas? Si hay falla ya les dije, puede haber un hipotiroidismo y a la vez un hipogonadismo. Entonces tenemos que pensar si podría ser un hipopituitarismo. Pero a veces esto va a ser bastante confuso. Bueno, ya que sospechamos que si hay falla de simultánea con otra glándula, pues vamos a checar el funcionamiento de las glándulas. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Midiendo los niveles hormonales hipofisiarios en la sangre. También podemos hacer pruebas de provocación. Vamos a medir también niveles de hormonas de los órganos diana, como pueden ser niveles de tirosina libre, testosterona, estradiol y cortisol. Además de que podemos hacer pruebas de provocación en el eje hipotálamo suprarrenal. Y como ya vimos que la causa más frecuente de que nos dé hipopituitarismo, pues es los adenomas, pues vamos a ver si hay una lesión estructural en la glándula. Y vamos a pedir una tomografía computarizada o una resonancia magnética. En caso de que nosotros no tengamos todos estos tecnología para hacerla, nosotros podemos pedir una radiografía simple de silla turca con proyección lateral con EDAM, y en esta vamos a poder distinguir lo que son los macroadenomas hipofisiarios mayores a 10 milímetros de diámetro, pero de esto va a depender de la habilidad del técnico radiólogo. Además podemos pedir la angiografía cerebral, solo está indicada cuando las demás pruebas de diagnóstico por imagen sugieren alteraciones vasculares, pericelares o aneurismas. Como ya les había dicho, hay varias causas que pueden producir hipopituitarismo, y pues si es una causa de un aneurisma o alteraciones vasculares, pues podemos pedir lo que es la angiografía cerebral. Dentro del diagnóstico diferencial, pues tenemos que no confundirla con la que es la desnutrición, anorexia nerviosa, hepatopatía crónica, distrofia miotónica, enfermedades autoinmunes poliglandulares que nos afecten varias glándulas, enfermedades de otras glándulas endocrinas. Y pues en el hipotálamo también van a haber lesiones que pueden provocar lo que es que haya anorexia nerviosa. ¿Y esto por qué? Porque en el hipotálamo se encuentran lo que son el control del apetito, de la saciedad, de la temperatura. Y entonces si tenemos una etiología que nos afecte al hipotálamo, pues puede desencadenar lo que es una anorexia nerviosa también. Y producir hiperfagia y darnos una obesidad mórbida en el paciente. Entonces, esto es bastante importante porque si afecta al hipotálamo, puede afectar también a otros núcleos que producen, que nos sirven para otras cosas como la saciedad, como ya les había comentado, y también se puede ver reflejado en el paciente. Dentro del tratamiento, vamos a tener que va a depender de la glándula que se afecte, y va a ser la restitución de la glándula que se encuentre deficiente. Pero algo importante que tenemos que recordar es que el reemplazo de glucocorticoides debe ir siempre antes del reemplazo de las hormonas tiroideas. ¿Y esto por qué? Porque reduce la probabilidad de una posible insuficiencia de cortisol resultante del aumento de la demanda debido a un metabolismo mejorado. O sea que primero vamos a dejar que produzca cortisol, porque cuando nosotros demos las hormonas tiroideas, el metabolismo se puede acelerar, y si nosotros se acelera mucho y nos deja sin cortisol, pues puede generar una crisis suprarrenal, y esto ya, como les había comentado antes, es mortal para el paciente. Bueno, si tiene deficiente la hormona corticotrópica,
pues le vamos a dar lo que es la hidrocortisona o la prednisona. Y esto se recomienda una dosis equivalente de 15 a 20 miligramos al día. Si tiene deficiente la hormona estimulante de la tiroides, se le va a dar lo que es la T4, la tiroxina, como levotiroxina diariamente. Si la LH y la FSH están deficientes, en el caso de las mujeres se les va a dar estrógenos y progesterona, y este puede ser administrada por vía transdérmica, mediante parches o gel o por vía oral. Y en el caso de los hombres se les va a dar testosterona, una inyección intramuscular cada 2 a 4 semanas o cada 3 semanas. Si tenemos deficiente la hormona del crecimiento, en los niños se le va a dar hormona del crecimiento análoga y puede ser una inyección subcutánea diariamente, igual que en los adultos se les va a dar hormona del crecimiento análoga. En la prolactina no tenemos ningún medicamento ni en la oxitocina que le podamos dar, pero si tenemos deficiencia de la hormona antidiurética, le vamos a dar desmopresina. Esta puede ser administrada en aerosol nasal, en pastillas, vía oral o por una inyección. La atención quirúrgica en el hipopituitarismo pues va a depender de lo que es la causa y el estado clínico del paciente. Si detectamos que es un hipopituitarismo secundario a un adenoma, pues podemos valorar si hacer una cirugía, valorar con el neurólogo para ver si se le va a hacer una cirugía o se mantiene en observación. Y algo importante es la educación del paciente. Tenemos que decirle y enfatizarle que este tratamiento de reemplazo hormonal va a ser de por vida, que no lo puede dejar. Es importante también realizar un seguimiento regular para ver cómo van sus niveles y irle dosificando la dosis de las hormonas y no haya un reemplazo hormonal excesivo. Enfatizar también que a mayor reemplazo de glucocorticoides cuando el paciente tenga estrés. Cuando el paciente se sienta estresado, pues nosotros vamos a tener que administrar mayor dosis de glucocorticoides. Por eso es bastante importante decirle al paciente que no se estrese o que si se siente que está estresado, venga inmediatamente a la atención médica, porque como ya les había mencionado, puede haber deficiencia de cortisol, y si hay deficiencia de cortisol puede haber una insuficiencia suprarrenal y esto puede causarle la muerte si no es controlada a tiempo. Y es recomendable que todos los pacientes con hipopituitarismo lleven alguna identificación, por lo mismo de que si tienen alguna crisis, pues puedan identificar y llevar a ese paciente de inmediato. Y la persona que lo atienda, pues pueda saber qué es lo que le está pasando al paciente y por qué razón. El pronóstico en estos pacientes, pues va a ser en pacientes estables, que se les diagnostica hipopituitarismo, tiene un pronóstico favorable con la terapia hormonal de reemplazo. Y en los pacientes con descompensación aguda se encuentra un estado crítico y puede tener una alta tasa de mortalidad. Cuando sigan el tratamiento, pues van a tener un buen pronóstico, pero si están descompensados pueden hasta morir estos pacientes. Así que es bastante importante que se les detecte a tiempo. Bueno, por último, esas son las bibliografías donde tomé la información. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado y que tengan un bonito día.